todo el semestre nos hemos preguntado, ¿qué relación tiene la epistemología con la pedagogía? Nuestro equipo trata de contestar a esta pregunta con esta breve videograbación. Toda disciplina necesita ser sustentada por un marco teórico o una metodología argumentando lógicamente sus operaciones para poder ser validada como una ciencia. La encargada de esta validación es la epistemología, pues su función es indagar acerca de cómo se genera el conocimiento de las disciplinas. La pedagogía no es la excepción, pues también es una disciplina que necesita de una base sólida sobre la cual sustentar sus teorías, las cuales se enfocan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, la adquisición de conocimiento. Sin este sustento, la pedagogía no podría ser calificada como una ciencia. Se vería afectada su práctica y su avance. Entonces, imaginemos que una grúa carga un gran edificio, el cual necesita ser colocado en un lugar donde la tierra es muy arenosa. En ella no hay cimientos para soportar el peso de la estructura. Lo que sucederá al colocarse será que la estructura colapsará. Ahora, imaginemos a la misma grúa cargando el mismo edificio. Este edificio se llamará teoría pedagógica. Esta vez habrá una ciencia abajo esperando verificar que el conocimiento de tal teoría es válido. Esta ciencia se llamará epistemología. La epistemología se encarga de verificar que el lugar en el cual se planea poner la estructura o la teoría pedagógica sea firme, que tenga el acero y el concreto necesario para soportar la estructura. El acero y el concreto serían la argumentación lógica de su propósito, su metodología y la razón de ser de esa teoría. A todo este cimiento le llamaremos el marco teórico. Cuando la epistemología termine los análisis de investigación de estas bases, entonces validará que es apropiado o no el fundamento. Ahora, la estructura podrá colocarse en el cimiento sin temor a que colapse por la falta de una base sólida, pues la epistemología ha validado ya como una ciencia a la pedagogía. La disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico y la forma en la que actúan los individuos para ampliar los horizontes de la ciencia es a lo que llamamos epistemología. Considerada una de las ramas de la filosofía, la cual significa amor a la sabiduría. ¿Pero qué queremos decir con sabiduría? Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante estudio o las experiencias. La epistemología fundamentalmente se ocupa del origen, la trascendencia y la finalidad del conocimiento. Episteme, igual a ciencia. La epistemología trata los problemas planteados por la ciencia. Es un estudio crítico de los principios, de las hipótesis y los resultados de diversas ciencias, destinados a determinar su origen lógico, su valor y su contenido. La epistemología se enfoca no en la forma en cómo se obtiene el conocimiento, sino en su naturaleza, es decir, la relación entre realidad y la verdad, en contraposición con la forma en cómo se construye o se produce algo, con base al conocimiento. De igual manera, su interés fundamental en cuanto al conocimiento es su criterio de verdad y la relación entre sujeto y objeto, juntando los problemas en que esta relación conlleva. La epistemología entonces estudia los problemas relacionados con el conocimiento propiamente científico. Pero, ¿qué significa conocimiento? ¿Qué es conocimiento?
El conocimiento es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia derivada de la observación, de la vivencia, de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida, las cuales llevan consigo un aprendizaje. ¿Qué es la pedagogía y cuál es su objeto de estudio? La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. La palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño, y aigen, que significa guiar o conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños. El término pedagogía se origina en la antigua Grecia. Al igual que todas las ciencias, primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación, con el fin de conocerla, analizarla, perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la formación, es decir, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, y en donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. De la misma manera en que se analiza la problemática entre epistemología y pedagogía, en este sentido es necesario también analizar la versión contraria, es decir, la problemática entre pedagogía y epistemología. Principalmente, la manera que más facilitaría esta labor sería descomponer la problemática para posteriormente analizarla parte por parte. Puesto que la epistemología se reconoce a sí misma como un aparato crítico respecto a la producción del conocimiento, en el que se involucran tanto la noxiología como la sociología, pretendiendo emitir juicios a posteriori sobre elementos de una ciencia o disciplina, desde esta perspectiva, esta etapa recorre tres situaciones que parten de la visión epistemológica para precisar algunas herramientas de análisis, sobre todo de la pedagogía. Con base en lo anterior, podemos visualizar algunos niveles desde los cuales la pedagogía puede ser problematizada epistemológicamente. En segundo, se presentan las características de cierta percepción respecto a la pedagogía que, al prevalecer y no avanzar en sí misma, constituye un obstáculo epistemológico. Por último, cerrará con la formulación de algunas categorías para analizar las propuestas pedagógicas. Retomando nuevamente el título de este apartado, Pedagogía y Epistemología, surge un primer problema epistemológico, debido a que es difícil precisar cuál es el objeto de estudio de la misma y cuáles son las formas en que da cuenta de él. Es decir, surge la interrogante: ¿es la pedagogía una ciencia, arte, técnica o una filosofía? Y que al no tener respuesta a esta pregunta, eso se convierte en un problema mayor. En segunda perspectiva, si nos centramos en el significado etimológico de pedagogía, la situación sigue siendo complicada, ya que se hace referencia a la conducción del niño.
Sin embargo, con el tiempo se modificó ese significado y pasó a ser no solo conducción, sino también un estudio y proceso de la educación, lo que nos lleva a un nuevo problema que sería la educación. No obstante, decir que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía es ignorar que muchos teóricos de otras disciplinas han tomado como objeto el análisis de los problemas educativos. Esto nos lleva nuevamente a reflexionar lo que es educación y lo que es pedagogía. Bajo este sentido, sería conveniente realizar una investigación más a fondo acerca de las posibles soluciones para estos problemas y como principal solución sería la definición de pedagogía.